Si la vida no tiene un propósito, ¿por qué seguimos insistiendo en permanecer vivos? Esta no es una pregunta, es la única pregunta que realmente importa. Albert Camus no comienza su filosofía con definiciones técnicas, ni con fórmulas o sistemas. Comienza con un golpe en el estómago. Solo hay un problema filosófico realmente grave: el suicidio. Camus no solo está hablando del acto físico de quitarse la vida, sino algo más profundo, del suicidio filosófico, el que sucede cuando aceptamos por conveniencia una idea que enmascara la realidad, una fe automática, una ideología lista, una distracción cómoda. Según Camus, el ser humano tiene una tendencia natural: buscar significado, orden. Queremos que la vida tenga un porqué, pero el universo, en vista de esto, responde con un silencio frío. Esta tensión entre la búsqueda desesperada de significado y la ausencia total de una respuesta objetiva es lo que Camus llama lo absurdo. Lo absurdo no está en el mundo mismo, sino en la colisión entre el deseo humano de claridad y la realidad caótica que nos rodea. Y ahí es donde comienza la verdadera filosofía, no en metafísica ni lógica, sino en el dolor de existir sin garantías. Camus afirma: en un universo repentinamente desprovisto de ilusiones, el hombre siente un extraño. Su exilio no tiene remedio, ya que se ve privado de la memoria de una patria perdida o la esperanza de una tierra prometida. La sensación de extrañeza, de desplazamiento, este es el verdadero punto de partida. La pregunta no es solo ¿qué es la vida? Pero, ¿la vida entonces vale la pena vivir? Y esta pregunta, tan cruda y sin maquillaje, es donde muchos se desvían. En lugar de mirarlo, prefieren las fórmulas preparadas. Prefieren una fe hereditaria, una creencia fácil, una distracción infinita. Pero Camus nos invita a otra cosa: una confrontación directa con la realidad, sin ilusiones, sin promesas de salvación, una lucidez radical. La filosofía del absurdo no es un llamado a la retirada. Por el contrario, es el comienzo de una revuelta consciente, una negativa a aceptar respuestas fáciles, un grito de resistencia ante un universo que no responde. Este es el origen del pensamiento absurdo y el punto exacto donde la mayoría. Pero Camus sigue, y nos invita a seguirlo. Camus no era un nihilista. No miró las tonterías y dijo, nada importa. Miró a lo absurdo y dijo, entonces todo importa. Pero importa de otra manera, sin la necesidad de un sentido más alto, sin la búsqueda de un destino cósmico, sin la ilusión de que alguien nos está mirando o esperándonos al final del camino. El absurdo no es una sentencia de muerte, es una libertad brutal, una libertad sin piso. Y Camus, por supuesto, el suicidio, ya sea físico o filosófico, es una forma de rendición. Es cuando dejamos de vivir plenamente con la conciencia de que el universo es indiferente. Rechaza tanto el escape religioso como el colapso de la desesperación. Para él, el verdadero desafío es vivir, sabiendo que no se nos explicará nada. Y aún continúa. Y sin embargo, amor. Y aún ríete. Y sin embargo, pelea. Esta postura radical frente a la existencia es lo que él llama el hombre absurdo, uno que reconoce la falta de significado, pero elige vivir de todos modos, no porque espera una recompensa, sino porque la experiencia de la vida en sí misma se vuelve suficiente. La metáfora más poderosa de Camus para expresar esto es Sísifo, el personaje mitológico condenado por los dioses para empujar una piedra de la colina sobre todos los días, solo para verla retroceder para siempre. ¿Un castigo cruel? Sí, la repetición. El esfuerzo sin glorioso final. Lo absurdo de la rutina. Y sin embargo, Camus dice, tienes que imaginar feliz Sísifo. Feliz porque reconoció su destino. Feliz porque su revuelta se convirtió en su libertad. Feliz porque ya no espera salvación. Y sin esperar, se libera de la angustia de la necesidad.
Esta es la ética de lo absurdo. Esto no es esperanza, sino de conciencia y rebelión. Para vivir cada momento como si fueran únicos, no porque haya un paraíso más tarde, sino porque este momento es todo lo que tenemos. El absurdo, entonces, no es un callejón sin salida, es un campo abierto. Es la oportunidad de generar significado sin depender de nadie. Y lo que Camus propone es esto: vivir sin apelación, vivir sin mentir, vivo a pesar de. Mientras Camus mira lo absurdo y propone la revuelta sin fe, Kierkegaard se sumerge en el mismo vacío existencial y salta, recto en la oscuridad. Pero no por ignorancia. Kierkegaard ve las tonterías tan claramente como Camus, y tal vez aún más dolorosamente. Siente el mareo de la existencia, el peso de estar vivo, la angustia de ser libre. Para él, la libertad es un abismo. Con cada elección que hacemos, renunciamos a otros infinitos. Y es precisamente esta conciencia del infinito, lo que podríamos ser y nunca seremos, lo que genera los mareos de la libertad. Él dice, la angustia es el mareo de la libertad. Es decir, cuanto más libre eres, más aterrorizado puedes ser, porque ahora todo depende de ti. Somos, según Kierkegaard, una síntesis entre finito e infinito. Finito es la realidad, las limitaciones, el cuerpo, el tiempo. Infinity es la imaginación, los sueños, las posibilidades que se abren con cada decisión. Nos perdemos en el infinito cuando fantaseamos con lo que podríamos ser, nunca actuando. Vivimos en la cabeza, pero no en realidad. Nos perdemos finitos cuando seguimos el flujo de la sociedad sin pensar, cuando aceptamos la cultura como destino, cuando confundimos la rutina con elección. Y en este juego entre lo que podemos ser y lo que realmente somos, aparece la desesperación. Pero Kierkegaard no cree que podamos salir de esta razón pura. Para él, hay un límite para la lógica. Y es en este límite que nace la única respuesta posible: el salto de la fe. No es un salto ciego, sino un salto consciente. Un acto desesperado y lúcido al mismo tiempo. Salta hacia lo divino, no porque esté seguro, sino porque se cree a pesar de la duda. Vio en la religión, no en el institucional, que despreciaba, sino en la fe intensamente vivida, una posibilidad de liberación. No como un escape, sino como coraje. Camus lo miraría y llamaría suicidio filosófico. Kierkegaard respondería, ¿y cuál es la razón sin el riesgo? Mientras Camus se niega a ceder a la esperanza, Kierkegaard lo apuesta todo a ella. Ambos enfrentan el mismo abismo. Uno se sienta en Beira y dice, estaré aquí, consciente y rebelde. El otro cierra los ojos y salta. Si Camus es el lúcido rebelde y Kierkegaard es el salto angustiado, Dostoyevsky es el hombre dividido, que conoce lo absurdo, siente su peso, y sin embargo elige creer, pero no sin conflicto, no sin dolor. Dostoyevsky no ignora el sufrimiento humano o el caos del mundo. Por el contrario, se sumerge con intensidad brutal. Sus personajes no son filósofos abstractos, son almas desgarradas, atrapadas entre el horror de la libertad total y el hambre de un significado que justifica este dolor. Iván Karamazov es quizás el más poderoso de todos. En The Karamazov Brothers, analiza el sufrimiento de los niños y dice, si el precio de la armonía universal es el sufrimiento de un niño, devuelvo mi boleto. Es la negación del teísmo optimista. Iván no niega a Dios sobre un capricho, lo rechaza en nombre de la justicia. Y sin embargo, Dostoyevsky caminó hacia Dios. La fe para él no es reconfortante, es escandaloso, es un salto que parece traicionar la razón. Una paradoja absoluta. Pero ningún personaje encarna este dilema como Kirillov de la novela The Demons. Kirillov es el ateo radical, el hombre que entiende. Si Dios no existe, entonces todo está permitido.
y si todo está permitido, la libertad humana se vuelve infinita e insoportable. Para afirmar esta libertad absoluta, Kirillov toma una decisión final. Se suicidará. No por desesperación, sino como un gesto filosófico. Un gesto para convertirse en Dios. Porque si Dios no existe, entonces debe ocupar este lugar, y la única forma de demostrar esta extrema autonomía es elegir la propia muerte. Un suicidio pedagógico, un gesto de amor por la humanidad, según él. El intento de demostrar que somos libres hasta el final. Camus ve en Kirillov un símbolo del absurdo llevado al límite, pero para él, la conclusión es incorrecta. Si no hay Dios, no debemos morir, debemos vivir. Vivir, todavía. Vivir como una rebelión. Dostoyevsky, por otro lado, aunque coqueteando con el nihilismo en sus personajes, termina su viaje hacia el cristianismo. Él abraza el escándalo de la fe, a pesar de que sabía que ella desafía toda la evidencia. Elige creer, no porque la razón lo convence, sino porque la fe lo sostiene. Camus considera esta rendición. Kierkegaard lo llama coraje, Dostoyevsky llama a la salvación. Y nosotros, espectadores del abismo, nos enfrentamos a esta encrucijada. Confianza, rebelde o salto. En el centro de la filosofía de Camus hay una imagen, una figura, trágica, repetitiva y silenciosa, empujando una colina de piedra por encima de la eternidad. Sísifus, condenado por los dioses a un castigo absurdo, enrolla una piedra a la cima de la colina solo para verlo retroceder, sin propósito, sin fin, sin redención, solo la repetición. Para muchos este sería el retrato de la desesperación, la imagen perfecta del fracaso, pero para Camus es todo lo contrario. Él escribe: la lucha por llegar a la cima es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Tienes que imaginar el feliz Sísifus. ¿Feliz? Sí, porque Sísifus es consciente. Él conoce la inutilidad de su tarea y, sin embargo, no se rinde. Asume su condición y transforma su desgracia en la libertad. Sísifus no es un esclavo. Él es rebelde. Su revuelta no es gritar a los dioses, sino al continuar rodando la piedra, sabiéndole todo, y sin embargo, no cede. El hombre absurdo, según Camus, es este, el que reconoce el vacío del significado del universo y sin embargo, elige vivir con intensidad, que transforma la ausencia de propósito en impulso vital, lo que crea belleza del caos, no para complacer a nadie, sino porque eso es lo que se puede hacer. La libertad del hombre absurdo tiene razón, al esperar nada, en vivir sin ilusión, al transformar la vida cotidiana por repetitivo en un acto de rebelión. Esta imagen se reproduce profundamente porque todos somos, en algún nivel somos hermanos. Nos despertamos, trabajamos, repetimos, buscamos significado, nos frustramos y comenzamos de nuevo. La pregunta que Camus nos arroja es simple y brutal. ¿Lleva su piedra con revuelta o con renuncia? ¿Lo empuja fuera de la obligación? ¿O por qué ha decidido que vivirá, incluso sabiendo que la parte superior no existe? Sísifus Met es una metáfora de nuestra condición, pero también es una invitación. Vivo como si los absurdos fueran un combustible, no una carga, porque tal vez no hay nada más humano y más valiente que continuar, incluso cuando no hay respuesta. Camus no ofrece consuelo, no promete una salvación, ni recompensa, ni vida eterna. Lo que ofrece es más difícil, libertad, pero no la libertad romántica e idealizada, la verdadera libertad, la libertad de quien sabe que está solo, que no se salvará, que no tendrá respuestas listas. La libertad de aquellos que han visto las tonterías y eligieron continuar. Esta es la propuesta más radical de la filosofía de Camus. Vivir sin atractivo, sin recurrir a muletas metafísicas, sin buscar una explicación final, sin doblar las rodillas frente a un sentido impuesto desde el exterior. Para él, el verdadero hombre libre
Es aquel cuya existencia es un acto de insurgencia. Incurrent no es gritar contra el sistema. Está despertando y eligiendo vivir intensamente, sabiendo que el universo es indiferente y sin embargo decir que sí a la vida. Él escribe: la única forma de tratar con un mundo no libre es volverse tan libre que la existencia misma es un acto de rebelión. Aquí es donde Camus transforma lo absurdo en una ética. La vida, incluso sin sentido, se puede vivir con pasión. El diario, incluso repetitivo, puede llevarse con dignidad. Incluso la existencia trágica puede ser hermosa, si es consciente. Esta conciencia es lo que él llama lucidez. El hombre lúcido ya no espera, no más pregunta. Él mira, siente, elige, actos, y encuentra, en el momento presente, la única eternidad posible, la sucesión de dones antes de un alma despierta. Esta es la eternidad de Camus, no tan prometido por las religiones, sino a lo que está construido aquí, en la tierra. No esperar otra vida, sino en profundidad de la misma. Y es esta libertad sin promesa lo que hace que la revuelta sea algo sagrado, porque el rebelde no renuncia a sí mismo. No acepta las tonterías como una excusa para rendirse. Lo convierte en materia prima para crear un significado subjetivo, personal y vivido. Es este tipo de libertad lo que asusta, porque no protege, no se consola, pero al mismo tiempo es el único que realmente nos pertenece. Hay momentos en que la filosofía parece distante, hermosa en ideas, pero ineficaz frente al dolor crudo de la realidad. Momentos cuando el absurdo no es una teoría, sino una presencia abrumadora. Fue en este tipo de momento que vivió Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz. Un hombre que experimentó lo absurdo en su forma más radical, el campo de concentración. Allí no había lugar para significar. No hubo redención, solo la rutina de la muerte, la espera para la ejecución, la aniquilación sistemática de la dignidad humana. Y sin embargo, o precisamente para eso, Levi no cedió. Él escribe: entré en el campo como no creyente, y como no creyente me liberaron. Pero hubo un momento, un solo momento, octubre de 1944, desnudo, rodeado de otros hombres desnudos, todos esperando una mirada que decidiría quién funcionaría y quién sería conducido directamente a la cámara de gas. En ese momento, Levi sintió la tentación de rezar, pedir ayuda, para atraer algo, cualquier cosa, pero él no lo hizo. Incluso allí, al límite de la muerte, mantuvo la lucidez absurda que Camus valoraba tanto. Rechazó la oración no por orgullo, sino por consistencia, porque según él, no cambias las reglas del juego al final del partido, ni siquiera cuando estás perdiendo. La fe en ese momento habría sido, para Levi, una blasfemia contra todo lo que vivía, una traición a la lucidez que lo mantuvo despierto. Y es por eso que este momento no es solo un recuerdo de horror, es un acto de revuelta. La revuelta más silenciosa y poderosa. Continuar humano incluso frente a la deshumanización total. Levi, como Camus, no esperaba significado, pero encontró, en la negativa a apelar, una forma de afirmarse. Para mantener la integridad. Resistir hasta el final. Este es el punto final del viaje absurdo. Vivir sin garantía. Actuar sin esperanza. Elija sin apelación. La vida, para Camus, no necesita un porqué. Ella necesita presencia, coraje, conciencia y, sobre todo, revuelta. No como desesperación, sino como fidelidad a la experiencia de estar vivo, incluso cuando todo parece perdido. Este es el legado. Esta es la propuesta. No nos mates, no nos entregue, pero continúa. Lúcido, insubsivo, gratis. Vivimos en un mundo donde las respuestas fáciles están en todas partes. Religiones preparadas,
ideologías empaquetadas, distracciones infinitas. Pero quizás el verdadero desafío no es escapar de la pregunta. El absurdo no es el final de la línea. Es el comienzo de la libertad. Libertad para vivir sin ilusión, actuar sin garantías, existir con coraje, incluso cuando todo parece vacío. No tienes que tener todas las respuestas, pero al menos debe enfrentar la pregunta honestamente. Ahora me dice, ¿estás más cerca de Camus, Kierkegaard o Dostoyevsky? ¿Te enfrentas a lo absurdo, salta a la fe o se aferra a la esperanza? Deja tu visión aquí en los comentarios. Y si este video te hizo pensar, disfruta, comparte y suscríbete. Hay mucho más por venir. Y recuerde, a veces la mayor forma de resistencia es simplemente continuar.